Hola a todos, mi nombre es David y hoy vamos a hablar de un caso realmente trágico y escalofriante. El caso de Sarai Sierra. Esta joven estadounidense cruzó el océano con la esperanza de capturar hermosos momentos a través de su cámara. Pero lo que encontró fue su propia muerte. Hace 10 años, el caso de esta fotógrafa estadounidense atrajo la atención de todo el mundo y movilizó a los servicios de inteligencia de dos países que se encuentran en continentes opuestos. Sarai desapareció sin dejar rastro durante su tour fotográfico en Estambul, como si se hubiera desvanecido en el aire. La historia fue muy comentada en los medios de comunicación, y las circunstancias de su desaparición eran tan extrañas que dieron pie a un sinfín de rumores y teorías de conspiración. A pesar de los esfuerzos de búsqueda a gran escala y bien organizados, lamentablemente no se logró encontrar a la joven con vida. Su cuerpo fue hallado en el centro histórico de la ciudad, cerca de las antiguas murallas de Sarajevo. Pero, ¿cómo pudo suceder que en pleno día, en un lugar turístico tan concurrido, se le arrebatara la vida a una persona y nadie lo notara? Para entender este caso, es fundamental reconstruir la cadena de eventos que llevaron a esta tragedia. Y ahora intentaremos hacerlo juntos. Hablemos un poco de los primeros años de Sarai. Nació en Nueva York el 9 de noviembre de 1979 y fue la segunda hija en una familia numerosa. Creció junto a su hermano mayor, David, y su hermana menor, Cristina. Sus padres, Dennis y Bethany Jiménez, eran de ascendencia puertorriqueña, pero emigraron a los Estados Unidos en 1973, estableciéndose en Manhattan, donde nacieron sus hijos. Poco después de mudarse, la pareja se unió a una comunidad protestante local y se convirtió en cristiana evangélica. Criaron a sus hijos con mucha disciplina, siguiendo los preceptos de su fe adoptada. La familia asistía a la iglesia regularmente, socializaba con otros miembros de la comunidad y los niños participaban en la escuela dominical. Sarai creció siendo una persona activa y creativa, destacando por su carácter fuerte y, a veces, complicado. A diferencia de su hermana menor, Cristina, que era tranquila, obediente y muy modesta, Sarai era considerada una rebelde y un poco traviesa, aunque siempre respetaba a sus padres, reconociendo su autoridad indiscutible. En el hogar de los Jiménez había reglas estrictas que todos debían seguir, lo que incluía rutinas diarias y normas de comportamiento. Por ejemplo, a las hijas no se les permitía socializar con chicos, salir en citas o estar fuera de casa después de las 9 de la noche. Todos sus contactos sociales eran controlados, y sus padres siempre sabían dónde y con quién estaban sus hijos. En realidad, la vida de Sarai giraba en torno a su hogar, la escuela y la iglesia, y su círculo social estaba limitado a las personas que conocía en esos entornos. La activa y enérgica joven se sentía atrapada en esas restricciones, pero sus padres creían que estaban haciendo lo correcto por el bien de sus hijos. Durante sus años escolares, Sarai planeaba ingresar a una universidad pedagógica para convertirse en profesora en el área de cultura o artes. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de sus estudios, comenzó a interesarse por la psicología y pensó en relacionar su futura profesión con este campo. En una de las reuniones de la comunidad religiosa, la hermosa y delgada Sarai llamó la atención de un joven llamado Steven Sierra. Él fue el primero en acercarse a ella y buscó una excusa para hablarle. En ese momento, Sarai apenas tenía 18 años, mientras que Steven era 7 años mayor. A pesar de la diferencia de edad y con la aprobación de sus padres, los jóvenes comenzaron a salir. A Dennis y Bethany les agradó de inmediato Steven, quien parecía ser un joven decentemente educado y honesto, un buen partido para su hija. Es probable que Sarai no estuviera locamente enamorada de él, pero aceptó casarse con él en parte para poder salir de la casa de sus padres y liberarse de ese control tan estricto. Es importante mencionar que Sarai tenía una buena relación con sus padres, pero deseaba libertad para vivir su propia vida y planificar su futuro. Menos de un año después de conocerse, en febrero de 1999, la pareja se casó. La novia tenía 19 años y el novio, 26. Poco después, se mudaron al estado de Michigan, donde vivían los padres de Steven. Para Sarai, este cambio fue un gran acontecimiento, ya que antes había pasado toda su vida consciente prácticamente sin salir de Nueva York. Este cambio de escenario le sentó bien
En su nuevo hogar, parecía Sarai estaba en un momento emocionante de su vida, disfrutando de la experiencia de amueblar su nuevo hogar, haciéndolo acogedor y agradable. Le encantaba conocer gente nueva y explorar lugares diferentes. Consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica dental local y comenzó a pensar en la posibilidad de obtener un título universitario, algo que siempre había querido hacer. Sin embargo, la vida tenía otros planes y pronto se enteró de que estaba embarazada. Con la llegada de su primer hijo, un niño, y luego una niña, sus sueños de ir a la universidad tuvieron que esperar, ya que se sumergió por completo en la maternidad y disfrutó cada momento de ello. Pasaron un par de años y la familia Sierra, ahora con 2 pequeños, decidió mudarse nuevamente, esta vez hacia la soleada California, instalándose en el pintoresco vecindario de Silver Lake en Los Ángeles. Steven encontró un trabajo allí, pero pronto se dieron cuenta de que el salario no era suficiente para cubrir sus necesidades. Después de discutirlo, tomaron la difícil decisión de regresar a Nueva York, donde se establecieron en un modesto apartamento de alquiler, justo cerca de la casa de la familia Jiménez. En ese momento, la pareja enfrentaba problemas financieros serios. Sarai se quedaba en casa cuidando a los niños, mientras que Steven luchaba por sobrevivir con trabajos esporádicos, lo que a menudo los llevaba a endeudarse. Sin embargo, la situación comenzó a mejorar cuando los niños empezaron la escuela y Sarai consiguió un empleo en una agencia de publicidad. Steven, por su parte, había encontrado un trabajo estable como conductor de autobús en una de las rutas de la ciudad. A medida que se acercaba a los 30 años, y con los niños ya crecidos, Sarai empezó a recordar sus planes de obtener un título universitario. Para entonces, ya no le interesaba la pedagogía y decidió estudiar psicología en una de las universidades locales. No obstante, pronto se dio cuenta de que sus estudios no la motivaban. Las largas y aburridas horas de clase la dejaban desinteresada. Así que tomó la decisión de buscar algo que realmente le apasionara y le permitiera expresarse. Siempre había sido una persona creativa, con un gran talento para el dibujo y un ojo para la belleza que la rodeaba. Así que se interesó por la fotografía y, poco después, se unió a una reconocida comunidad de fotógrafos en Nueva York, donde pudo desarrollar su talento. Su habilidad para elegir los ángulos correctos y componer imágenes de manera armoniosa la hizo destacar. Incluso los profesionales del campo elogiaron su trabajo por su creatividad y visión. A inicios de 2012, siguiendo el consejo de algunos colegas, Sarai creó una página en una de las redes sociales más populares, donde comenzó a compartir sus fotografías. El éxito fue inmediato. Miles de usuarios comenzaron a seguir su perfil y a comentar entusiastamente cada una de sus obras. En cuestión de meses, se convirtió en toda una estrella, y su número de seguidores crecía de manera exponencial. Esta súbita fama la hizo sentir que podía lograr aún más, que quería seguir creciendo y mejorando en su nueva pasión. Así que decidió organizar un tour fotográfico grupal, buscando locaciones hermosas y poco comunes en diferentes partes del mundo. Sarai comenzó con pequeños viajes por su país, especializándose en la fotografía de conjuntos arquitectónicos y monumentos históricos. Sus imágenes fueron un gran éxito, así que no quería detenerse allí. Tenía un sueño: viajar a Estambul, una de las ciudades más antiguas y bellas del mundo, para capturar su esencia y sus sitios históricos. Sin embargo, sus padres no estaban muy contentos con esta idea, ya que nunca había salido del país ni había estado lejos de casa por tanto tiempo. Pero Sarai estaba decidida. Además, iba a estar acompañada por su mejor amiga, Magdalena. Lo que Sarai no sabía era que su familia estaba atravesando una crisis y su relación con Steven se estaba desmoronando. Quizás una parte de su deseo de hacer un tour fotográfico al otro lado del mundo era una forma de escapar, de cambiar de aires y reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en su hogar desde una distancia segura. Había estado viviendo en un marco estricto durante demasiado tiempo y ahora anhelaba hacer lo que realmente deseaba, lo que su alma le pedía. Durante ese periodo, la cuenta de redes sociales de su esposo comenzó a publicar mensajes extraños y estados filosóficos sobre el valor del matrimonio, el amor y el respeto mutuo entre esposos. También mencionó que nunca le sería infiel a su pareja, incluso si su matrimonio estaba tambaleándose. En una de sus publicaciones, Steven insinuó de manera difusa que su esposa le había sido infiel,
Pero unas horas después decidió borrar esa publicación, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Las preguntas que aparecieron en las publicaciones de Steven quedaron sin respuesta, lo que dejaba entrever que él claramente no se sentía feliz ni amado, y trataba de expresar su malestar a través de su página en las redes sociales. Por su parte, Sarai estaba pasando por un tormento similar, pero lo mantenía para sí misma, esforzándose por no quejarse y enfocarse en su creatividad. Finalmente, llegó el tan esperado viaje. Poco antes del tour planeado, Sarai se enteró de que su mejor amiga no podría acompañarla debido a problemas laborales. Esto la dejó muy desanimada, pero no cambió sus planes, ya que había estado esperando este momento durante tanto tiempo. Sus familiares estaban preocupados por el hecho de que ella volaría sola a un país extranjero, cruzando el océano, pero ella les aseguró que todo iría bien, prometiendo que los llamaría, les escribiría y enviaría fotos todos los días. Además, Sarai también planeaba visitar Alemania y Austria, donde ya tenía programadas varias sesiones de fotografía comercial. Su viaje estaba meticulosamente organizado, literalmente hora por hora, y no tenía intención de desviarse de ese itinerario. El 7 de enero de 2013, una joven estadounidense abordó un vuelo de Nueva York a Estambul. Llevaba consigo una cantidad modesta de efectivo, un teléfono inteligente, una tableta, una cámara reflex digital bastante económica y varios objetivos diseñados para la fotografía profesional. Al llegar, Sarai llamó a su familia para informarles que había llegado sana y salva y que se dirigía a registrarse en el hotel que había reservado con antelación. Cabe destacar que su presupuesto era bastante limitado, por lo que tuvo que hospedarse en una zona remota que los lugareños consideraban insegura. Después de dejar sus cosas en la habitación y cambiarse de ropa, Sarai se dirigió de inmediato a la estación de metro más cercana para llegar al centro histórico de la ciudad. Se paseó por las calles de Estambul hasta que cayó la noche, fotografiando su belleza y disfrutando de cada toma que hacía. Por las noches, se conectaba por videollamada con sus padres y su esposo, compartiendo sus impresiones y planes para el día siguiente. También procesaba las fotos frescas y las publicaba en sus redes sociales. Como resultó más tarde, Sarai estaba acompañada en Estambul por un joven llamado Taylan. Se conocieron en las redes sociales a mediados de 2012, y fue Taylan quien convenció a Sarai para que volara a Turquía. Durante varios meses, intercambiaron mensajes y se hicieron muy cercanos. Sarai confiaba completamente en su nuevo amigo. Se veían casi todos los días y juntos visitaban diversas atracciones. Taylan era originario de Estambul, así que conocía la ciudad como la palma de su mano y organizaba para Sarai excursiones emocionantes a los lugares más interesantes y, a veces, inusuales. Después de una semana en Turquía, la fotógrafa tenía planeado un viaje a un par de países europeos donde, como mencioné, tenía varios trabajos de fotografía comercial programados. Para ahorrar en alojamiento, Sarai acordó quedarse con algunos de sus seguidores que habían estado siguiendo su trabajo durante mucho tiempo. Estos momentos fueron negociados y acordados con anticipación, así que al llegar al aeropuerto de Viena, fue recibida por un joven con quien se hospedó durante un par de días. Este conocido austriaco era unos años mayor que Sarai y también tenía interés por la fotografía, admirando su trabajo, por lo que estaba ansioso por conocerla en persona. El viaje siguió según lo planeado. Sarai visitó todos los lugares que había previsto y se reunió con todos aquellos con los que había hecho arreglos. En su tercer día, voló a Berlín, donde también fue recibida en el aeropuerto por sus seguidores, quienes le mostraron la ciudad. Después de terminar todos sus asuntos en Alemania, la fotógrafa regresó al aeropuerto y volvió a Estambul, donde planeaba quedarse 2 días más antes de regresar a casa. A su llegada, Taylan la recibió y pasaron el día recorriendo la ciudad, y luego fueron juntos a un bar local muy popular. Era ya pasada la medianoche cuando el joven turco acompañó a Sarai de regreso a su hotel, donde se despidieron. Sin embargo, el 21 de enero de 2013, en el último día de su tour fotográfico, Sarai llamó a sus padres y a su esposo para informarles a qué hora y en qué vuelo regresaría a Nueva York. Nunca había estado tanto tiempo fuera de casa, así que todos estaban contentos de que su viaje finalmente llegara a su fin. Pero antes de irse, Sarai decidió dar un último paseo por la ciudad y tomar algunas fotos más para su cuenta.
A la hora acordada, su padre llegó al aeropuerto para recogerla, ya que su esposo estaba trabajando y no podía asistir. Dennis llegó al aeropuerto temprano, preocupado de que el tráfico lo retrasara y no pudiera estar a tiempo para recibir a su hija. Cuando anunciaron la llegada del avión, todos los pasajeros comenzaron a desembarcar, pero Sarai no estaba entre ellos. Su teléfono no funcionaba y todos los intentos de contactarla resultaron en un rotundo fracaso. Después de esperar un rato más, la preocupación de Dennis se intensificó y decidió acercarse a los representantes de la aerolínea. Sin embargo, su mundo se derrumbó cuando le informaron que no había ningún registro de una pasajera con ese nombre a bordo del vuelo. Con el corazón en un puño, Dennis llamó a Steven, el esposo de Sarai, para informarle de la situación y urgirle a que organizaran una búsqueda inmediata. Steven, alarmado, contactó al hotel en Estambul donde su esposa se estaba hospedando, solo para descubrir que sus pertenencias seguían en la habitación y que no había hecho el checkout, a pesar de que eso debería haber ocurrido el día anterior. La angustia se apoderó de la familia, ya que no sabían dónde estaba Sarai ni cómo proceder ante tal misterio. Steven, que tenía acceso a las cuentas de su esposa, decidió revisarlas en busca de alguna pista. Fue entonces cuando encontró la correspondencia de Sarai con Taylen, lo que le pareció muy sospechoso. Sin embargo, decidió contactar al joven turco directamente para averiguar lo que sabía. Taylen afirmó que había visto a Sarai el día anterior a su partida, justo antes de su vuelo, y que ella no lo había llamado, a pesar de haberle prometido hacerlo. La familia de Sarai no perdió tiempo y reportó la desaparición a la embajada americana en Turquía. Al día siguiente, se organizó una operación de búsqueda a gran escala, con la creación de una unidad especial dedicada al caso. Casi de inmediato, Steven y los padres de Sarai volaron a Estambul, convencidos de que debían involucrarse personalmente en la búsqueda. Afortunadamente, no había pasado mucho tiempo desde su desaparición, lo que aumentaba las posibilidades de encontrarla con vida. Los investigadores policiales decidieron comenzar por determinar el círculo social de Sarai y hablar con quienes la vieron poco antes de que desapareciera. Llamaron a declarar a los empleados del hotel donde se hospedaba y también a su amigo Taylen. El gerente del hotel declaró que había visto a Sarai la noche anterior a su salida, cuando salió con una pequeña bolsa y su cámara en mano. Se suponía que haría el checkout más tarde, pero nunca regresó al hotel. Por la mañana, recibieron la llamada de su preocupado esposo, quien les informó que las pertenencias y documentos de Sarai seguían en el hotel. La recepcionista también describió la ropa que llevaba puesta ese día. La situación con Taylen era mucho más intrigante y ambigua. En realidad, el nombre del chico era Taron, y no estaba claro por qué se había presentado con un nombre falso. Además, habían estado en contacto cercano durante varios meses antes de su encuentro, y Sarai había llegado a Estambul a invitación de Taron. Todo esto sugería que había una relación romántica entre ellos, aunque Taron lo negó categóricamente, insistiendo en que solo eran amigos. La siguiente etapa de la investigación consistió en recrear con la mayor precisión posible la ruta que Sarai tomó ese día. Para ello, se revisaron los datos de su teléfono móvil y las grabaciones de las cámaras de seguridad en las calles. Así se estableció que la joven tomó el metro hacia el distrito de Sultanahmet, visitó el promontorio entre el estrecho del Bósforo y la bahía del Cuerno de Oro, y pasó por el mercado de Eminonu, donde se perdió entre la multitud de turistas. Su rastro se seguía hasta el metro, donde bajó para dirigirse a las murallas de la ciudad, pero pronto desapareció de nuevo de la vista de las cámaras. Ante este inquietante descubrimiento, los buscadores decidieron ir a las ruinas de las murallas de Ibero para rastrear el área y preguntar a la gente, esperando que alguien recordara haber visto a una mujer sola con una cámara en mano. Después de varias horas de búsqueda, lograron un avance, si se le puede llamar así. Encontraron el cuerpo de una joven sin signos de vida cerca de las ruinas de las antiguas murallas de Constantinopla. Estaba cubierto con una manta sucia y vieja, lo que lo hacía poco visible. Los investigadores asumieron que fue en esa manta donde llevaron a Sarai. Los forenses creyeron que el cuerpo había estado allí durante aproximadamente 10 a 12 días antes de ser descubierto. No había ropa en la parte inferior del cuerpo, lo que inmediatamente planteó la hipótesis de un posible acto de violencia,
algo que fue confirmado más tarde por los expertos. La autopsia reveló que Sarai había muerto a causa de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Se encontraron varios hematomas en el cuerpo de Sarai. Y además, un par de costillas estaban rotas. Los patólogos también hallaron partículas de epitelio y sangre bajo las uñas de Sarai, lo que indicaba que había intentado defenderse y había arañado al atacante. El crimen tenía un aire extraño e incluso ridículo, ya que, aunque le habían robado su bolso, su smartphone y su cámara, la joven aún llevaba puestas sus joyas de oro, su anillo de bodas y un reloj costoso, lo que resultaba bastante llamativo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona mostraron a una mujer que se parecía a Sarai, filmando algo con su teléfono, y luego un hombre se acercó a ella, ya sea golpeándola o empujándola, y ambos desaparecieron de la vista de las cámaras. El atacante no fue identificado de inmediato, y las versiones y teorías de conspiración comenzaron a surgir casi instantáneamente. La información sobre la desaparición de Sarai se filtró a los medios de comunicación, provocando casi un escándalo internacional. Todos los días, desde las pantallas de televisión y las páginas de los periódicos, se hacía un llamado a la población para ayudar en la búsqueda de la joven estadounidense y para que cualquiera que tuviera información se presentara. Pero, al mismo tiempo, la investigación avanzaba en silencio. Cuando se descubrió el cuerpo, la situación se volvió aún más confusa. Muchas personas se preguntaban por qué una joven casada había volado sola a través del océano. ¿Qué estaba haciendo en Estambul? ¿Y con qué fondos había viajado? Todo esto parecía bastante sospechoso, y los investigadores inicialmente pensaron que Sarai había ido a ver a su amante Taron, y que luego voló a Austria para encontrarse con otro hombre. Sin embargo, ambos amigos negaron cualquier relación íntima con la víctima. Más tarde se supo que el hombre que había hospedado a Sarai en Viena tenía antecedentes penales, lo que llevó a la hipótesis de que podría haber utilizado a la estadounidense como mensajera de drogas, pero una exhaustiva investigación no confirmó esta especulación. También hubo rumores de que Sarai podría trabajar para los servicios de inteligencia de EU, recolectando información en otros países, lo que supuestamente explicaría el dinero para sus vuelos intercontinentales, pero esta versión resultó ser insostenible y no se consideró seriamente. La investigación de este caso de alto perfil fue llevada a cabo por los servicios especiales turcos en conjunto con el FBI, pero al principio no tenían pistas concretas. Solo unas semanas después, la policía llegó a un sospechoso, un joven previamente condenado y desempleado llamado Tal Salih, quien se dedicaba a recoger papel reciclable en las calles de la ciudad. Sin embargo, no fue posible comunicarse con él porque, casi inmediatamente después del crimen, había tomado prestado dinero de sus familiares y abandonado el país, presuntamente dirigiéndose a la provincia de Ati, donde cruzó la frontera de manera ilegal hacia Siria. Tras obtener una orden, la policía registró la casa del sospechoso, donde tomaron una muestra de su ADN y la compararon con partículas de piel y fluidos seminales hallados en el cuerpo de la mujer asesinada. Después de esto, las últimas dudas se disiparon. Tal Salih era el autor del crimen. Además, el teléfono de la víctima había sido encendido por última vez en la zona donde él vivía. Cuando se supo que el criminal había huido a Siria, los servicios especiales perdieron toda esperanza de atraparlo. Pero pronto, el destino les brindó una sorpresa inesperada. Este tipo fue detenido mientras intentaba cruzar la frontera de manera ilegal nuevamente, pero esta vez intentaba regresar a Turquía. Se había unido a los rebeldes en Siria y había conseguido armas de fuego, pero resultó herido en el conflicto y decidió que estaría más seguro en casa. Sin embargo, regresó con su arma, que fue la razón inicial de su arresto. La policía local pronto se dio cuenta de quién tenían en sus manos y lo reportó de inmediato a los servicios de seguridad. Cuando Tal Salih fue llevado para ser interrogado, su relato fue desalentador, lleno de detalles horribles. Dijo que vio a una joven en un sendero cerca de las murallas de Sarai y que, durante algunos minutos, simplemente la observó mientras tomaba fotos. Cuando se acercó, Sarai intentó preguntarle algo usando gestos, pero debido a la barrera del idioma, él nunca entendió lo que ella quería. Sin embargo, notó que ella llevaba un iPhone nuevo en sus manos y una cámara cara colgada de su cuello. A medida que Sarai seguía caminando,
Él la siguió, decidido a robarle. Ya se estaba oscureciendo y no había otras personas cerca de la muralla, al menos no a la vista. En un momento dado, Sarai se dio la vuelta y, según le pareció a él, le tomó una foto. Esa acción se convirtió en un catalizador. Tal Salí agarró una piedra y se lanzó hacia Sarai, golpeándola fuertemente en la cabeza. Después de eso, todo se tornó en un caos que cambiaría la vida de muchos. Sarai y el atacante, Tal Salí, cayeron juntos por un costado de las murallas, lo que probablemente le causó a Sarai los hematomas y las costillas rotas que encontraron en su cuerpo. Aprovechando que la joven estaba inconsciente, Tal Salí tomó la cruel decisión de llevar a cabo actos violentos de naturaleza íntima. Para asegurarse de que Sarai no sobreviviera, le propinó otro golpe devastador en la cabeza. Después de eso, el criminal se apoderó del bolso de la víctima, así como de su cámara y su teléfono, y se alejó del lugar. En su camino, se encontró con una manta que alguien había tirado y decidió regresar para cubrir el cuerpo de Sarai con ella. Para ese momento, la oscuridad ya había caído por completo, y las probabilidades de que alguien pasara por allí eran mínimas. Una vez de vuelta, arrastró el cuerpo un poco hacia un lado, colocándolo de tal manera que no fuera visible desde el sendero peatonal. Luego, lo cubrió con la manta y se marchó. Sorprendentemente, mientras la búsqueda de la mujer estadounidense continuaba, Tal Salí regresó al lugar del crimen una vez más para asegurarse de que Sarai estuviera realmente muerta y que su cuerpo permaneciera donde él lo había dejado. Cuando se enteró a través de las noticias que su víctima había sido hallada, comprendió que la policía pronto comenzaría a buscarlo, así que decidió huir del país, pidiendo prestado dinero a su hermana, quien siempre había sentido lástima por él. Cabe mencionar que nunca pudo deshacerse de las cosas robadas. La cámara se rompió en la caída y el teléfono tenía una contraseña que él intentó descifrar sin éxito. Mientras estaba en casa, se deshizo de la señal y de todos los demás objetos robados cuando se fugó. El acusado no negó su culpabilidad y, a juzgar por sus declaraciones, no parecía arrepentirse de lo que había hecho ni sufrir remordimientos. Como prueba clave, se presentó el ADN, que confirmaba que su piel había sido hallada bajo las uñas de la mujer asesinada, y su fluido seminal fue encontrado en su cuerpo. Además, el teléfono de Sarai había sido encendido por última vez en la vecindad de su residencia. Para complementar el caso, se incluyó una grabación de una cámara de vigilancia que captó el ataque en sí. Después de presentar todas las pruebas, se decidió que era necesario realizar un examen psiquiátrico, ya que había la creencia de que Tal Salí estaba loco. Esta idea se sustentaba en su comportamiento y la calma con la que describía en detalle los horrores que había cometido. Pero los expertos concluyeron que estaba completamente sano y era plenamente consciente de sus acciones cuando atacó a su víctima en el verano de 2014. El juez Eli emitió el veredicto final. Tal Salí fue declarado culpable de todos los cargos en su contra y condenado a cadena perpetua. Los familiares de Sarai consideraron que esta decisión era justa. El cuerpo de la mujer asesinada, después de realizar todas las pruebas necesarias, fue transportado a su patria, Nueva York, y todos los costos relacionados fueron cubiertos por una aerolínea turca. Sarai fue enterrada de acuerdo con todos los ritos y tradiciones religiosas. Los familiares de la fallecida crearon un sitio web dedicado a su memoria, donde publicaron sus obras, algunas de las cuales nunca antes habían sido vistas. Las fotos que compartieron tuvieron un gran éxito, y personas de diferentes partes del mundo estaban dispuestas a comprarlas. El dinero obtenido de la venta de las imágenes, la familia lo destinó a la educación universitaria de los niños huérfanos. Por su parte, Steven, el esposo de Sarai, negó categóricamente que en su matrimonio hubiera una crisis que hubiera llevado a su esposa a aquel viaje fatídico. Pronto, Steven se acercó a una joven de la comunidad cristiana que lo apoyó en ese periodo difícil, y ella frecuentemente iba a su casa para ayudarlo con sus hijos y las tareas del hogar. 2 semanas antes del primer aniversario del funeral de su esposa, Steven caminó por el pasillo con su nueva pareja. Cuando finalmente se dictó la sentencia contra el perpetrador, Steven ya estaba casado de nuevo y preparándose para convertirse en padre otra vez. La historia de Sarai Sierra se convirtió en la base para una serie de programas de televisión, talk shows y documentales de investigación,
además de inspirar proyectos cinematográficos. Gracias por acompañarnos, amigos. Soy David. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para no perderse nuevas historias de todo el mundo. Nos vemos pronto. Cuídense.